Fuera. Pagar las cuentas no te compra un lugar en esta familia, gritó mi papá. Mi mamá susurró, solo estás celosa de tu hermano. Sonreí. Entonces que él pague los 25,000 al mes. Esa noche, cancelé todo. A la mañana. Caos, deudas y lágrimas. Mi nombre es Amalia, tengo 32 años, y hasta la pasada Nochebuena, yo era la hija obediente, la profesionista exitosa, la que pagaba 25,000 pesos mensuales para mantener a flote a mis malagradecidos padres y a mi hermano. Esa noche, después de que mi padre me desheredara a gritos frente a toda la familia, me fui a casa y, metódicamente, cancelé cada factura, cada servicio y cada sistema que había estado financiando durante 8 largos años. Lo que nunca esperé fue el caos absoluto que se desataría a la mañana siguiente. El olor a pavo rostizado, a relleno de la abuela y a ponche de frutas debería traer recuerdos de calidez y unión. Para mí, esa noche, olía a hipocresía. Estábamos sentados a la mesa del comedor, la misma que yo había ayudado a comprar hacía 5 años. La vajilla, esa que solo se usaba en ocasiones especiales, también la había pagado yo. Mi padre, Ricardo, se sentaba en la cabecera, con el pecho inflado como un gallo de pelea, mientras mi madre, Elena, revoloteaba sirviendo a todos, asegurándose de que el plato de mi hermano menor, Bruno, estuviera siempre a reventar. Bruno, el eterno emprendedor de 27 años, estaba en medio de su monólogo. Y entonces, el siguiente paso es la destilería. No podemos seguir dependiendo de productores externos. Necesitamos control total de la marca. Mezcal Alma de Agave no es solo una bebida, es una experiencia, un concepto. Yo masticaba lentamente un trozo de pavo, que irónicamente estaba un poco seco. Escuchaba el mismo discurso de siempre, solo que esta vez el producto había cambiado. Hace 6 meses eran criptomonedas. Antes de eso, una línea de camisetas con diseños disruptivos. Ninguno había durado más que la emoción inicial. Mi tía Sofía, la hermana menor de mi madre y mi única aliada silenciosa en esa casa, me lanzó una mirada de compasión por encima de su copa de vino. Le devolví una sonrisa forzada. Fue mi padre quien dejó caer la bomba. Se aclaró la garganta, un gesto teatral que siempre precedía a un anuncio importante. Bueno, familia, dijo, con un tono solemne que me heló la sangre. Su madre y yo hemos estado hablando. Creemos en el talento de nuestro hijo. Creemos en su visión. Y a veces, para que los sueños se cumplan, hay que hacer sacrificios. Mi madre asintió, secándose una lágrima imaginaria del rabillo del ojo. Siempre hemos apoyado a nuestros hijos en todo. Por eso, continuó mi padre, mirando fijamente a Bruno con un orgullo que a mí jamás me había dirigido, hemos decidido que vamos a invertir en el futuro de esta familia. Vamos a hipotecar la casa para darle a Bruno el capital inicial que necesita. 250,000 pesos. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que se podría haber cortado con el cuchillo del pavo. Tía Sofía se atragantó con su vino. Yo dejé caer el tenedor sobre el plato, y el sonido metálico resonó como un disparo. Todos me miraron. Sentí sus ojos clavados en mí, esperando mi reacción. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi cabeza. El corazón me latía con fuerza en los oídos. ¿Hipotecar qué casa, papá? Pregunté, mi voz sorprendentemente calmada, casi un susurro. ¿La casa cuya hipoteca he estado pagando yo durante los últimos 8 años? La cara de mi padre se transformó. El orgullo se desvaneció, reemplazado por una máscara de furia. Mi madre soltó un sollozo ahogado. Amalia, por favor. Chilló. No seas así. Siempre tan envidiosa del talento de tu hermano. Eres una egoísta. No soy egoísta, mamá. Soy realista, repliqué, sintiendo como el hielo en mis venas empezaba a derretirse para dar paso a una rabia contenida por años. Ese dinero es su fondo de retiro. Si este negocio fracasa como los otros 3, ¿qué van a hacer? Fuera. El grito de mi padre hizo que todos saltaran en sus asientos. Se puso de pie, golpeando la mesa con el puño.
Los platos y las copas tintinearon peligrosamente. «Fuera de mi casa», repitió, señalándome con un dedo tembloroso. «Pagar las cuentas no te compra un lugar en esta familia. No te da derecho a opinar. Nos las arreglamos bien antes de tu ayuda, y nos las arreglaremos bien sin ella». Mi madre se inclinó hacia mí, su voz un siseo venenoso que todos pudieron oír. «Solo estás celosa de tu hermano. Siempre lo has estado». Me quedé inmóvil, absorbiendo sus palabras. 8 años. 8 años de sacrificar mis propios sueños, de posponer la compra de mi propio departamento, de trabajar horas extras para asegurar que ellos tuvieran un techo sobre sus cabezas. Y para ellos, yo no era familia. Era una transacción. Una extraña calma me invadió. La rabia se disipó, dejando en su lugar una claridad fría y cortante. Me levanté lentamente, puse mi servilleta de tela junto al plato y miré a mi padre a los ojos. Luego, mi vista se desvió hacia mi hermano, que me miraba con una mezcla de triunfo y desdén. Sonreí. Una sonrisa pequeña, sin alegría, afilada como un cuchillo. «Tienes razón, papá», dije suavemente. «Entonces, que él pague los 25.000 al mes». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El aire frío de la noche de Guadalajara me golpeó la cara en cuanto cerré la puerta principal a mis espaldas. El sonido de la fiesta, las risas forzadas y la música navideña se cortaron de tajo, dejándome en un silencio abrumador. Me subí a mi coche, un sedán confiable que había comprado con mi propio esfuerzo, y me quedé ahí, con las manos en el volante, temblando. No de frío, sino de una furia tan pura y tan profunda que me asustaba. Conduje sin rumbo por las calles adornadas con luces navideñas, cada foquito parpadeante una burla a la oscuridad que sentía por dentro. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza: pagar las cuentas no te compra un lugar en esta familia. Entonces, ¿qué lo hacía? ¿Ser un parásito soñador como Bruno? Mi mente, como un mecanismo de defensa, empezó a proyectar imágenes en el parabrisas. No eran alucinaciones, eran recuerdos. Era mi propio museo personal de agravios, una colección de momentos que había guardado, minimizado y justificado durante toda mi vida. La primera exhibición me llevó a mis 10 años. Era mi cumpleaños. Yo había obtenido el primer lugar de mi clase, un diploma con mi nombre en letras doradas. Mis padres me dieron una palmada en la cabeza y un «sigue así, mija». Una semana después, fue el cumpleaños de Bruno. Había pasado de año con la calificación mínima, de panzazo, como decía mi papá. Para celebrarlo, le compraron una bicicleta de montaña nueva, roja y brillante. Recuerdo haberlos visto en el patio enseñándole a usarla, las risas de mi padre resonando mientras yo los miraba desde la ventana de mi cuarto, con mi diploma en la mano. Ese día aprendí que mis logros eran una expectativa, y la mediocridad de mi hermano era una hazaña. La siguiente sala del museo era más grande, más cara. La universidad. Yo quería estudiar diseño gráfico en la mejor universidad de la ciudad, pero era privada y costosa. «No nos alcanza, Amalia», dijo mi madre con un suspiro dramático. «Tu padre apenas gana lo suficiente». Así que estudié marketing en la universidad pública, una carrera excelente, pero no mi pasión. Para pagarme los libros, el transporte y mis gastos, trabajé de mesera los fines de semana y daba clases de regularización de matemáticas por las tardes. Mientras tanto, 2 años después, Bruno decidió que quería ser chef. Mis padres, de alguna manera, encontraron el dinero para inscribirlo en la escuela de gastronomía más cara de Guadalajara. «Es una inversión en su futuro», decía mi padre. Bruno abandonó la carrera al año y medio porque los horarios eran muy matados. El dinero, por supuesto, nunca se recuperó. Nadie volvió a mencionarlo. Avancé a la siguiente exhibición, La Crisis. Tenía 24 años y acababa de conseguir mi primer trabajo, serio, en una agencia de marketing digital. Estaba orgullosa, ganaba mi propio dinero, por fin sentía que podía respirar. Fue entonces cuando mi padre perdió su empleo en la fábrica donde había trabajado por 20 años. La liquidación fue una miseria. Mi madre,
que trabajaba medio tiempo como recepcionista, no ganaba lo suficiente. Las llamadas se volvieron frecuentes. Primero eran sutiles: «Ay, mija, ya subió el gas otra vez». Luego, más directas: «No vamos a completar para la luz este mes». Empecé a ayudarlos. Al principio, era para el supermercado. Luego, un mes les pagué el teléfono. Otro mes, el cable. Se sentía bien ayudar, sentía que era mi deber. El punto de no retorno fue cuando llegó una notificación de embargo del banco. Estaban a punto de perder la casa. Esa noche, mi madre me llamó llorando desconsoladamente. «No sé qué vamos a hacer, Amalia. Nos vamos a quedar en la calle». Esa misma semana, fui al banco. Hablé con un ejecutivo. Reestructuré su deuda y puse la hipoteca como un pago domiciliado a mi cuenta de nómina. 12,000 pesos al mes. Será temporal, me prometí. Solo hasta que papá encuentre otro trabajo. Mi padre nunca encontró otro trabajo estable. Se dedicó a hacer chambitas, pero nada serio. La ayuda, temporal, se convirtió en una obligación permanente y silenciosa. Poco después, se sumaron los pagos de sus coches, los seguros, los gastos médicos. Mi hoja de cálculo personal, esa que llamaba apoyo familiar, sumaba 25,000 pesos cada mes. 300,000 pesos al año. Durante 8 años, les había dado casi 2,5 millones de pesos. Una cifra que, vista en retrospectiva, me provocaba náuseas. La última y más dolorosa exhibición de mi museo era la más reciente. El año pasado, para su aniversario de bodas número 35, les regalé un viaje de fin de semana a Cancún. Todo pagado, vuelos, un hotel de 5 estrellas, reservaciones en restaurantes de lujo. Ahorré durante meses para darles esa sorpresa. Cuando volvieron, les pregunté cómo les había ido. «Ah, muy bonito, mija, gracias», dijo mi madre, mientras revisaba su teléfono. «Pero, ¿sabes qué fue lo más lindo? Bruno nos llamó justo el día de nuestro aniversario. Nos escribió un poema. Ay, ese muchacho es tan detallista». Mi padre asintió. «Tu hermano sí sabe cómo hacernos sentir especiales». El viaje de miles de pesos, reducido a un «ah, muy bonito». El poema de Bruno, probablemente copiado de Internet, elevado a la categoría de tesoro nacional. Apagué el motor del coche. Estaba estacionada frente a un parque oscuro y solitario. La rabia había dado paso a un dolor profundo y hueco. Me di cuenta de la verdad que había estado evitando durante casi una década. Para mis padres, mi valor no estaba en quién era yo, sino en lo que podía proveer. Yo era su red de seguridad, su plan de retiro, su cajero automático personal. Mi amor se medía en pesos, y aún así, nunca era suficiente. El amor de verdad, el incondicional, el que no se cuestiona, estaba reservado para Bruno. Él les daba poemas y sueños rotos. Yo les daba una casa, comida y seguridad. Y en la extraña economía de mi familia, su moneda valía infinitamente más que la mía. Pagar las cuentas no te compra un lugar en esta familia. Quizás mi padre tenía razón. Pero si no podía comprar un lugar, al menos podía dejar de pagar la renta. Y el desalojo, decidí en ese momento, iba a ser espectacular. Llegué a mi departamento pasadas las 2 de la mañana. El lugar se sentía extrañamente grande y vacío. Mi árbol de Navidad, que había decorado con tanto esmero un par de semanas antes, parpadeaba en una esquina, ajeno al cataclismo emocional que acababa de ocurrir. Dejé mi bolso y las llaves sobre la barra de la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban. Me senté en el sofá y miré mi teléfono. 0 llamadas perdidas. 0 mensajes. Por supuesto. Para ellos, la que se había ido era yo. El problema era yo. Seguramente ya habrían reanudado su cena, hablando de lo difícil y dramática que yo era, mientras Bruno absorbía toda la simpatía. Necesitaba una voz de la razón. Necesitaba a alguien que me confirmara que no estaba loca.
Solo había una persona a la que podía llamar a esa hora. Bueno. La voz de mi mejor amiga, Renata, sonaba adormilada. Ren, soy yo. Perdón por la hora. ¿Amalia? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Suenas terrible. El sueño se desvaneció de su voz, reemplazado por una preocupación inmediata. Y entonces, me rompí. Las lágrimas que había contenido durante todo el trayecto brotaron con una violencia incontrolable. Entre sollozos y jadeos, le conté todo. La cena, el anuncio de la hipoteca, las palabras exactas de mi padre, el susurro de mi madre, mi respuesta final. Le conté los 8 años de pagos, el viaje a Cancún, la bicicleta roja. Le vomité encima todo el contenido de mi museo de agravios. Renata escuchó en silencio, interrumpiendo solo para decir un «qué cabrones» o un «no puede ser». Cuando terminé, un silencio pesado se instaló en la línea. Por un momento, temí que incluso ella pensara que había exagerado. Amalia, dijo finalmente, su voz firme y clara. Escúchame bien. Llevo años diciéndote esto, pero ahora quiero que de verdad lo escuches. Ellos no te corrieron de casa esta noche. Te hicieron un favor. Te dieron la llave y te abrieron la puerta de la jaula en la que has vivido por voluntad propia. Pero es mi familia, sollocé, la justificación sonando débil y patética incluso para mis propios oídos. No, amiga. Una familia no te trata como un plan de pensiones con piernas. Una familia no te humilla por decir la verdad. Una familia no te hace sentir que su amor es un premio que tienes que ganar cada mes con un estado de cuenta. Lo que tú tienes es un par de parásitos emocionales y un hermano vividor que han perfeccionado el arte de hacerte sentir culpable por existir. Sus palabras eran duras, sin el filtro de la compasión superficial. Eran exactamente lo que necesitaba oír. ¿Y ahora qué hago, Ren? Me siento tan perdida. ¿Perdida? Rió ella, una risa corta y sin humor. Amiga, estás más encontrada que nunca. Ahora haces lo que debiste haber hecho hace años. Les tomas la palabra. Tu padre dijo que tu dinero no te compra un lugar ahí, ¿verdad? Perfecto. Deja de comprarlo. Dijo que se las arreglarían bien sin ti, ¿no? Maravilloso. Dales la oportunidad de demostrarlo. La lógica de sus palabras era innegable, tan afilada y limpia como un bisturí cortando a través de la niebla de mi confusión y mi dolor. Tienes razón, dije, mi voz más firme. Las lágrimas empezaban a secarse. Claro que tengo razón, afirmó. Ahora, ve a dormir. Mañana será un día muy interesante para la familia. Y por favor, apaga tu teléfono. No les debes ni una explicación, ni una llamada, ni un puto mensaje. ¿Entendido? Entendido, respondí, y por primera vez en horas, sentí un destello de algo que no era dolor, era poder. Colgué el teléfono. La conversación con Renata había sido como un electroshock para mi sistema. La tristeza seguía ahí, en el fondo, un dolor sordo por la familia que debería haber tenido y nunca tuve. Pero en la superficie, algo nuevo estaba creciendo, una resolución fría, una determinación de acero. Me levanté del sofá y caminé hacia mi estudio. Encendí mi laptop. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la oscuridad. Abrí mi navegador y entré al portal de mi banco. Ahí estaban, en una lista ordenada, todos los pagos automáticos que salían de mi cuenta mes tras mes como un ejército de pequeños vampiros financieros. Hipoteca, BBVA. Luz, CFE. Agua, Ciapa. Teléfono y cable, TotalPlay. Plan celular familiar, Telcel. Seguro de autos, GNP. Financiamiento auto papá, Ford Credit. Financiamiento auto mamá, Nissan Finance. Miré la lista. No era un registro de gastos. Era un monumento a mi estupidez, a mi necesidad de ser querida. Renata tenía razón. Era hora de tomarles la palabra. Era hora de ver cómo se las arreglaban solos.
La luz azulada del monitor era lo único que iluminaba la habitación. El resto de mi departamento estaba en silencio, un santuario de calma que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. Me senté derecha en mi silla ergonómica, la misma que usaba para cerrar tratos millonarios para mis clientes, y me preparé para la demolición. Esto no era un acto de venganza impulsiva. Era una cirugía. Precisa, metódica y necesaria para extirpar un tumor que llevaba años consumiéndome. El primer objetivo era el más grande, la hipoteca. Entré al portal de BBVA. Navegué hasta la sección de pagos programados. Ahí estaba, imponente, pago hipotecario, Ricardo Morales, 12,000 pesos MXN, recurrencia mensual. Con un clic, seleccioné la opción Eliminar pago. Una ventana de confirmación apareció en la pantalla. ¿Está seguro de que desea eliminar este pago programado? Esta acción no se puede deshacer. Dudé. Una fracción de segundo. La imagen de mi madre llorando, de mi padre envejecido y sin trabajo, cruzó mi mente. ¿Y si de verdad no podían? ¿Y si los dejaba en la calle? Entonces, recordé el rostro de mi padre, contorsionado por la rabia. Su dedo acusador. El desprecio en su voz. Recordé a mi madre siseando, envidiosa. Recordé a Bruno, sonriendo con suficiencia. Hice clic en confirmar. El pago programado desapareció de la lista. Un peso invisible se levantó de mis hombros. El siguiente fue más fácil. El portal de la CFE. Cancelar domiciliación. Confirmar. CIAPA, el servicio de agua. Cancelar domiciliación. Confirmar. TotalPlay, el paquete de internet, teléfono y más de 200 canales de televisión que rara vez veían. Cancelar. Confirmar. Luego vino el plan celular familiar. Yo era la titular de la línea principal. Bruno y mis padres eran extensiones. Entré a la app de Telcel. Con unos pocos toques, cancelé las líneas adicionales. A partir del próximo ciclo de facturación, sus teléfonos se convertirían en ladrillos inútiles a menos que ellos mismos contrataran un plan. Sonreí al imaginar la cara de Bruno cuando se quedara sin datos para subir sus historias de Instagram sobre su imperio del mezcal. Ahora, la artillería pesada, los coches. Sus dos vehículos, una camioneta Ford para mi padre y un sedán Nissan para mi madre, estaban bajo un plan de financiamiento. Ambos contratos estaban a mi nombre. Yo había dado el enganche y había hecho cada uno de los pagos mensuales durante los últimos 3 años. Legalmente, los coches eran más míos que suyos. Busqué los números de atención a clientes de ambas financieras. Eran casi las 3 de la mañana, pero muchas tenían líneas automáticas 24 horas. Primero, Ford Credit. Después de navegar por un laberinto de opciones, encontré lo que buscaba, para reportar la interrupción de pagos o solicitar la devolución voluntaria del vehículo. Presione 5. Presioné 5. Una grabación me informó que un ejecutivo se pondría en contacto conmigo en las próximas 24 horas para coordinar la recolección del vehículo. Perfecto. Repetí el proceso con Nissan Finance. El resultado fue el mismo. Para el final del día siguiente, con un poco de suerte, el patio delantero de la casa de mis padres estaría notablemente más vacío. Finalmente, los pequeños lujos, las comodidades quedaban por sentadas. Netflix. Entré a la configuración de la cuenta. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Clic, cambiar contraseña. Nueva contraseña, adiós parásitos 123. Clic, Spotify, el plan familiar. Mismo procedimiento. Eliminé a mi madre, a mi padre y a Bruno del plan. Que disfrutaran de los anuncios cada 3 canciones. Miré la pantalla de mi laptop. La lista de pagos programados estaba vacía. Las pestañas de los servicios cancelados estaban cerradas. Había tardado menos de 1 hora en desmantelar por completo el sistema de soporte vital que había construido y mantenido durante 8 años. No sentí euforia. No sentí una alegría maliciosa.
Sentí silencio. Una calma profunda y extraña. Era la quietud que sigue a una tormenta devastadora. El paisaje había cambiado para siempre, y aunque había escombros por todas partes, por primera vez en mucho tiempo, el cielo estaba despejado. Apagué la laptop. Fui a mi habitación, siguiendo el consejo de Renata, apagué mi teléfono y lo puse en un cajón. Me metí en la cama. El cansancio me golpeó de repente, un agotamiento que no era solo físico, sino emocional, acumulado durante años de tensión y decepción. Cerré los ojos. No pensé en lo que vendría mañana. No pensé en sus reacciones, en sus llamadas, en sus acusaciones. Solo me concentré en la sensación de ligereza. Era libre. Por primera vez en mi vida adulta, mi dinero era solo mío. Mi futuro era solo mío. Y esa noche, dormí profundamente, sin sueños, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Desperté a las 9 de la mañana. La luz del sol se filtraba por mi ventana. Por un instante, me sentí en paz, una sensación casi olvidada. Luego, el recuerdo de la noche anterior cayó sobre mí como una losa de concreto. La cena. Los gritos. La demolición digital. Mi primer impulso fue buscar mi teléfono, pero recordé mi promesa a Renata. Me levanté, me preparé una taza de café, me senté en mi balcón y observé la ciudad despertar. Era 25 de diciembre. Navidad. Un día que se suponía era de paz y alegría. Para mí, era el primer día del resto de mi vida. Aguanté hasta el mediodía. La curiosidad, esa comezón insoportable, finalmente me venció. Saqué el teléfono del cajón y lo encendí. Fue como abrir las compuertas de una presa. El teléfono vibró sin parar durante casi 2 minutos. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. 37 llamadas perdidas. 58 mensajes de WhatsApp. 12 mensajes de texto. Respiré hondo y empecé a revisar el registro del apocalipsis. La primera llamada perdida era de mi madre, a las 7:15 de la mañana. Luego otra a las 7:16. Y otra a las 7:18. La primera ola de pánico. El primer mensaje de WhatsApp era de un grupo que teníamos llamado Familia Morales. Era de mi madre, a las 7:20 de la mañana. Mamá, Amalia contesta el teléfono. Es una emergencia. Le seguía uno de Bruno, a las 7:30 de la mañana. Bruno, oye, ¿qué onda con el Netflix? No me deja entrar. Me pide contraseña nueva. Luego, el caos se aceleró. Un mensaje de voz de mi madre, grabado a las 8:05 de la mañana. Lo escuché. Su voz era un chillido agudo de pánico. Amalia, soy tu madre. Acaban de llamar de la Ford. Dicen que van a venir a recoger la camioneta de tu papá. ¿Qué hiciste? Esto tiene que ser un error. Arréglalo ahora mismo. Otro mensaje de voz, esta vez de mi padre, a las 8:30 de la mañana. Su tono no era de pánico, sino de una furia helada y amenazante. Mira, Amalia. No sé qué jueguito estúpido estás jugando, pero se acaba ahora. Tienes 1 hora para restaurar todos los pagos. Hablé con tu primo, el que es abogado, y dice que esto podría ser abuso financiero de ancianos. Te vamos a demandar. Te juro que te vamos a demandar. Sonreí. ¿Abuso de ancianos? Apenas pasaban de los 60 y estaban perfectamente sanos. La amenaza era tan ridícula que casi me dio risa. Los mensajes de Bruno se volvieron más frenéticos. Bruno, 9 de la mañana, neta, Amalia, contesta. Mi cel no tiene señal. Dice que no tengo plan. Necesito hacer llamadas importantes de negocios. Bruno, 9:15 de la mañana, ¿es en serio? Llamaron de Nissan también. Se van a llevar el coche de mi mamá. En medio del bombardeo, vi un mensaje de un número que no estaba en el grupo, tía Sofía. Tía Sofía, 9:30 de la mañana, mija, ¿estás bien?
Tu mamá me llamó hecha un mar de lágrimas. Dice que les cortaste todo. No te voy a juzgar, solo quiero saber si estás bien. Lo de anoche fue terrible. Le respondí solo a ella. Yo, estoy bien, tía. Gracias por preguntar. Solo hice lo que me pidieron, dejé de pagar por un lugar en la familia. La siguiente andanada de mensajes en el grupo familiar mostraba que el pánico había escalado a niveles épicos. Mamá, 10 de la mañana, el banco. Amalia, el banco llamó. Dicen que el pago de la hipoteca fue cancelado. ¿Qué hiciste? Nos vas a dejar en la calle. Y entonces, llegó la obra maestra de la manipulación, un mensaje de voz de mi madre a las 10:30 de la mañana. Su voz era un susurro tembloroso, cargado de lágrimas. Hija, por favor, contéstame. Tu padre se siente muy mal. Le duele el pecho por todo este estrés. El doctor dijo que una impresión fuerte podría causarle un infarto. Si algo le pasa, va a ser tu culpa, Amalia. Tu culpa. Mi corazón dio un vuelco. Culpa. Esa vieja y conocida amiga, ¿y si era verdad? ¿Y si mi padre de verdad estaba enfermo? Por un instante, sentí el impulso de llamar, de ceder, de arreglarlo todo. Estaba a punto de marcar su número cuando mi teléfono vibró de nuevo. Era tía Sofía. Tía Sofía, 10:32 de la mañana, oye, no le creas a tu madre. Acabo de hablar con ella para ver cómo estaban y de fondo se oía a tu papá gritándole al del banco por teléfono. No le duele nada más que el orgullo. Están tratando de manipularte. El alivio que sentí fue tan inmenso que me dejó sin aliento. La desfachatez de su mentira era monumental. Usar la salud de mi padre como un arma, ese era un nuevo nivel de bajeza, incluso para ellos. La rabia regresó, pero esta vez era diferente. Era una rabia fría, tranquila. La rabia de alguien que ha visto la verdad y ya no puede negarla. Miré la pantalla, el torrente de acusaciones y chantajes. Sabía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Pero el silencio tampoco era una opción. Necesitaban una respuesta. Una respuesta final. Abrí el grupo de WhatsApp, Familia Morales. Escribí un solo mensaje. Corto, conciso y devastador. Yo, 12:05 del mediodía, papá, anoche me dijiste que pagar las cuentas no me compraba un lugar en la familia. Mamá, dijiste que solo estaba celosa. Bruno, supongo que ahora es tu turno de mantener a la familia con tus grandes negocios. Solo estoy respetando sus deseos. Que tengan una feliz Navidad. Envié el mensaje. Y luego, hice lo que debía haber hecho desde el principio. Seleccioné el grupo. Más opciones. Salir del grupo. ¿Estás seguro de que deseas salir del grupo, Familia Morales? Confirmar. Luego, bloqueé sus números. El de mi padre. El de mi madre. El de mi hermano. El silencio que siguió no fue un vacío. Fue paz. Los días que siguieron a esa Navidad fueron extrañamente tranquilos para mí, y, como supe después, apocalípticos para ellos. Mantuve mi promesa y no tuve ningún contacto. Mi única ventana a su mundo era mi tía Sofía, quien me llamaba cada 2 o 3 días, no para presionarme, sino para darme un reporte de daños, como si fuera una corresponsal de guerra. El primer reporte fue que, efectivamente, las 2 grúas habían llegado el 25 de diciembre por la tarde. Se llevaron la camioneta de mi padre y el coche de mi madre frente a todos los vecinos, que salieron a sus puertas a ver el espectáculo. Mi padre, según mi tía, casi se lía a golpes con los operadores de la grúa, gritando que era un robo, un error. El segundo reporte fue sobre el dinero. Tuvieron que usar los 250,000 pesos que habían retirado para el negocio de Bruno, no para comprar agave, sino para pagar las facturas vencidas de luz, agua, teléfono y para dar un pago de emergencia a la hipoteca y evitar que el proceso de ejecución comenzara de inmediato. La cara de Bruno cuando vio su capital de inversión esfumarse en recibos, me contó mi tía, fue un poema.
El tercer y más significativo reporte llegó un par de meses después. No pudieron mantener el ritmo de vida. El sueldo de mi madre como recepcionista y las chambitas esporádicas de mi padre no eran suficientes para cubrir la hipoteca y los gastos. Tuvieron que vender la casa. La casa donde crecí, la casa que yo había salvado del embargo y mantenido durante 8 años. La vendieron a toda prisa, por debajo de su valor de mercado, y se mudaron a un pequeño departamento de alquiler en una zona mucho menos agradable de la ciudad. Bruno, sin el coche de papá para moverse y sin capital para sus fantasías, tuvo que hacer lo impensable, consiguió un trabajo de verdad. Terminó como vendedor en una tienda de deportes. Según mi tía, se pasaba el día quejándose de cómo yo había destruido a la familia y arruinado su futuro. Mientras su imperio se derrumbaba, el mío comenzaba a construirse. El dinero que antes se evaporaba en su pozo sin fondo ahora se acumulaba en mi cuenta de ahorros a una velocidad asombrosa. En 6 meses, tenía suficiente para el enganche de mi propio departamento, uno con una vista increíble de la ciudad, un lugar que era solo mío. Pero la reconstrucción más importante no fue financiera, sino emocional. Empecé a ir a terapia. Hablé de mi infancia, de mi necesidad patológica de aprobación, del rol de salvadora que me había autoimpuesto. Fue doloroso, como limpiar una herida infectada, pero necesario. Aprendí a establecer límites. Aprendí que, no, es una oración completa. Mi relación con tía Sofía se fortaleció. Ella y su esposo se convirtieron en la figura parental que nunca tuve. Cenábamos juntos una vez a la semana, celebraban mis logros profesionales con un orgullo genuino y nunca, jamás, me pidieron un solo peso. Un día, casi un año después de la fatídica Nochebuena, recibí un correo electrónico. Era de mi madre. El asunto decía, pensando en ti. Mi corazón dio un brinco. Lo abrí con manos temblorosas. Era un mensaje corto. Hablaba del clima, de lo mucho que había subido el precio del aguacate. Y al final, una frase, la vida ha sido difícil. A veces un poco de ayuda de la familia es necesaria. No había una disculpa. No había un reconocimiento del daño que me habían hecho. Solo la misma vieja manipulación, envuelta en un papel un poco más sutil. Leí el correo una y otra vez. El viejo yo, la Amalia de antes, se habría sentido culpable. Habría pensado en su deber, en su obligación. Pero la nueva Amalia, la que había pasado un año reconstruyéndose, vio el mensaje por lo que era, un intento de volver a engancharme en su red. Escribí una respuesta, también corta. Hola mamá. Espero que estén bien. En cuanto a la ayuda, estoy totalmente de acuerdo. Por eso, Bruno, como parte de la familia, seguramente podrá ayudarlos ahora que tiene un trabajo estable. Les deseo lo mejor. Amalia. Envié la respuesta y sentí una oleada de liberación final. El ciclo estaba roto. Hoy, mi vida es irreconocible. Tengo mi propio departamento, estoy pensando en adoptar un perro. Mi carrera va viento en popa. He viajado. He conocido gente nueva. He aprendido a ponerme a mí misma en primer lugar. No he vuelto a hablar con mis padres ni con mi hermano. A veces, en las noches tranquilas, siento una punzada de tristeza por la familia que podría haber sido. Pero luego recuerdo la libertad, la paz mental, el respeto propio que he ganado. Y sé, sin lugar a dudas, que tomé la decisión correcta. Mi padre me gritó que pagar las cuentas no me compraba un lugar en su familia. Y tenía razón. Lo que no entendió es que yo no estaba comprando un lugar. Estaba pagando por mi propia jaula. Y esa noche, finalmente, decidí dejar de pagar y volar libre. Y ahora les pregunto a ustedes, los que están escuchando mi historia, ¿hice lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Déjenme sus opiniones en los comentarios.